Ya, a ver, vamos a ver. El ejercicio no es ese, ¿cierto? No, no es ese. Vamos más adelante, por acá. ¿Este parece que o no? Tampoco. No, más abajo, profe. Ese. Este que está acá. A ver, alguien tiene abierto el micrófono, por favor. ¿Qué es lo que habíamos visto, cierto? Que en el nodo 2 echamos una miradita, ¿cierto? Sería I sub X acá, ¿no? Que sería esta corriente. Y sub X, ¿cuánto vale? Vale V1 menos V2 partido por 6. ¿Sí o no? ¿El IX, profe? Claro, el IX sería V1 menos V2 partido por 6. Sí, sí. Ya, pues, despeja. V1, ¿cuánto vale? Vale 8. V1, que vale 8, menos V2 partido por 6. Pero eso hay que analizarlo en términos también del nudo 2, ¿cierto? En el nudo 2 tenemos 3 corrientes que están yendo hacia allá, ¿cierto? En el nudo 2. Por lo tanto, hay que... ¿Y cuánto valdría acá? Y 1. Profe, ¿cómo fue lo que dijo que despejara cuál? ¿El No, B1? no. Es que sigamos haciendo el análisis, ¿cierto? En el ¿Sí? nudo 1, B1 vale 8. Sí, ahí estamos claros. Claro. Acá, si nosotros nos vamos al nudo 2, ¿cierto? Vamos a tener 3 corrientes que están llegando. Exacto. Que sería I sub X más 2 más I1, ¿cierto? Que sería acá. I sub X, ¿cierto? Sería ¿cuánto? 8 menos V2 partido por 6. Eso valdría, ¿cierto? Aquí lo tenemos. Esa sería la corriente I sub X, por lo tanto esto lo reemplazamos acá. ¿Ya? Después tenemos que I1, ¿cuánto sería? Sería igual a V3 menos V2 partido por 3. Eso sería I1. Pero V3 es igual a 3 I sub X, pero I sub X ya lo habíamos despejado de acá, pues por lo tanto sería 3 por este valor. Ya. Esta corriente. El voltaje V3, ¿sí o no? Sí, sí. Por lo tanto hay que hacer los reemplazos. ¿Ah? O sea, en esta ecuación del nudo 2, porque supuestamente aquí son conocidos V1, que sería 8, y V3, que sería 3 I sub X, pero I sub X es igual a 8 menos V2 partido por 6. Por lo tanto, V3 de este nudo sería 3 veces el valor de acá. Por lo tanto, I1 finalmente sería este valor de acá. Ya. Entonces tú haces los reemplazos acá. ¿Y su X cuánto valía? Este valor de acá. ¿Y 1 cuánto vale? Este valor de acá. Este valor completito de acá. Entonces lo Ya. reemplazas acá. Y el Ya. 2, como es positivo, lo pasáis al otro lado como menos 2. Por lo tanto, ahí vaya a tener, ¿cierto? El valor. Y de ahí tú despejáis obviamente despejáis lo que es el V2, ¿cierto? De la ecuación Ya. que te va a dar de acá. Y ahí te va a dar los 7 volts. Y ahí me ¿Ya? debería dar los 7 volts. Claro. Ya, ok. Ya. Hazlo como te dije. Ya, profe. ¿Sí? Ya. Hazlo como te dije. Y el lunes me contáis. Obvio. Si no me da, obviamente lo voy a preguntar de nuevo. Claro. Ya, vamos entonces ahora. ¿Se acuerdan que quedamos que hoy día íbamos a revisar este ejercicio? ¿Se acuerdan o no? Voy a aumentar aquí para que.
¿Se acuerdan, chiquillos, que quedamos de ver este ejercicio el día lunes, cierto? Que lo íbamos a pegar una raizadita y todo eso. Bueno, acá, ¿qué es lo que es la incógnita y su X? O sea, la corriente que tenemos que está circulando por acá. ¿Ah? Ahora, acá tenemos una fuente controlada de corriente, ¿cierto? Que valdría 2 veces este valor. Acá tendríamos 20 coseno de 4t, pero esto lo llevamos a su forma polar. ¿A cuánto equivaldría el 20? Vamos aquí a anotar acá, ¿cierto? El 20 coseno de 4t, ¿cierto? Es lo mismo si lo llevamos a su forma polar, decir, disculpen que 20 con ángulo de 0, ¿se acuerdan? Ahora, acordémonos, omega vale 4. ¿Sí o no? Omega es igual a 4. Hay que tenerlo presente esos elementos. Siempre tenemos que llevar la forma del tiempo a su forma de la frecuencia, ¿cierto? Y si acá no está sumando ni restando ningún ángulo, va a quedar con ángulo 0, que sería igual a 20. 20 con ángulo 0 es 20 nomás, que es el valor que tenemos acá, ¿cierto? Y omega sería 4 radianes por segundo. Por lo tanto, lo que hay que hacer acá es transformar las bobinas y el condensador hay que llevarlo a su forma polar, ¿cierto? A la forma polar, en el dominio de la frecuencia. Voy a agrandar un poquitito aquí, de nuevo. Acá tenemos lo que es el voltaje, lo que es la bobina de 1 henrio, ¿cierto? Se multiplica para obtener el valor de la reactancia inductiva, se multiplica por 4, ¿cierto? Sería 4 por 1. Por lo tanto, sería J4. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Me van entendiendo, chiquillos? ¿Sí? ¿Puede repetir lo último, profe, por favor? Sí, profe, Claro. porque ahí el 4 es por el de arriba, ¿cierto? Es por ¿cómo se llama? Omega. Por el omega, sí. Sí, pues sí es omega L. Ya, ese queda para todo el ejercicio. La reactancia inductiva es omega L, ¿cierto? Y la reactancia capacitiva es 1 partido por omega C. Eso ya lo vimos ya, ¿cierto? Sí, lo vimos. sí. Por lo tanto, hay que calcular tanto las bobinas como los condensadores, hay que llevarlo a la forma en el dominio de la frecuencia. Por lo tanto, el primer valor nos quedaría como J4, porque sería 4 por 1. Y en el segundo caso, que es la bobina de acá, sería 0,5 por 4. 4 es omega. Por lo tanto, nos daría J2. Acordémonos que las reactancias inductivas quedan con un J adelante. Y acuérdense que el J es lo mismo que ángulo de 90. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Se lo he dicho varias veces. El J es lo mismo que ángulo de 90. Y acá, ¿cierto? Transformamos el condensador, ¿cierto? A su forma reactancia capacitiva, por lo tanto sería 1 partido por J omega C, donde C es 0,1 y omega sigue siendo 4. Por lo tanto, al expresar esto, nos va a quedar como menos J, porque si tenemos J está acá abajo en forma positiva, pasa arriba en forma negativa. ¿Ah? Eso tienen que saberlo, y si no lo saben, por favor déjenlo anotadito para que se lo aprendan ahora. Voy a repetir, si J está en positivo aquí abajo, arriba pasa como negativo. Y obviamente 1 partido por 0,1 por 4 es 2,5. Por lo tanto, en el condensador la reactancia capacitiva sería de menos J 2,5. Sigamos, ¿cierto? Aquí tenemos, acá en este nudo no le vamos a colocar, este sería el de referencia, ¿cierto? El nudo de referencia sería el de aquí abajo. Por lo tanto, la tensión acá sería de 20, con ángulo 0, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, profe. Sí, perfecto. Acordémonos, por otro lado, como les expliqué el día lunes, que en las fuentes de tensión la corriente sale por el positivo y entra por el negativo. ¿Ah? ¿Se acuerdan que vimos eso, cierto? En la fuente de tensión, sí, la corriente sale por el positivo y entra por el negativo, por lo tanto la corriente sería en esa dirección.
Por lo tanto, en esta resistencia, el más estaría acá. ¿Ah? Entra en la resistencia, en la bobina, por donde entra la corriente es el positivo, ¿cierto? Y sale por el negativo. Eso también lo expliqué el día lunes. Lo mismo acá. El positivo lo tendríamos acá, el negativo lo tendríamos acá, por el sentido de la corriente. En este caso, la misma cueca, ¿cierto? El positivo lo tendríamos acá y el negativo lo tendríamos acá. Por lo tanto, tenemos que analizar en este caso dos nudos, ¿cierto? Que sería B1, el nudo 1, el nudo 2. De acuerdo a lo que vimos, el análisis nodal ocupa la ley de Kirchhoff de las corrientes y la ley de Ohm, ¿cierto? Voy a repetir de nuevo lo que se repite y lo que se dice varias veces, lo que abunda no daña. ¿Ah? Entonces vamos a analizar estos dos nudos, ¿cierto? Y el método nodal se basa, como les dije el día lunes, en la ley de Kirchhoff de las corrientes y también se ocupa la ley de Ohm. Por lo tanto, en el nudo 1, ¿cierto? Tenemos una corriente que entra y dos corrientes que salen. Tenemos una corriente que entra y dos corrientes que salen. Por lo tanto, la corriente que entra sería igual, acordémonos por la ley de Ohm, es el voltaje partido por la impedancia. En este caso la impedancia es 10. Por lo tanto, en el nudo, esta corriente que está corriendo hacia allá sería 20 menos V1, que es la diferencia de tensión, dividido por 10. Voy a repetir. Esta corriente que está acá sería la tensión de este nudo menos la tensión de este nudo dividido por 10. Por lo tanto, sería 20 con ángulo 0 menos V1 dividido por 10. ¿Sí? Esta corriente y su X sería V1 menos 0 y dividido por menos J 2,5, porque es la diferencia de potencial dividido por la impedancia, que en este caso la impedancia estamos hablando de un condensador, por lo tanto una reactancia capacitiva. Y el valor de esa reactancia capacitiva sería menos J 2,5. El valor de esta corriente que está circulando por esta bobina sería V1 menos V2 dividido por J4. ¿Estamos de acuerdo en lo que les estoy diciendo, chiquillos? ¿Sí? Acordémonos que las corrientes es la diferencia de potencial dividido por la impedancia. Y la diferencia de potencial, que ya lo vimos el día lunes, pero que hayan repasado, sería V1 menos V2 dividido por J4. Por lo tanto, ahí ya configuramos, ¿cierto?, esta ecuación en este nudo. Vamos al nudo 2. ¿Profe? ¿Sí? ¿Usted puede ir anotando el desarrollo de ese circuito? No, ahí? ustedes lo tienen que ir anotando. Ustedes lo tienen que ir anotando, porque el desarrollo de eso está en la página que viene. Entonces, cualquier cosita que yo les vaya diciendo, ustedes la tienen que ir anotando. Ya lo vamos a ver en la que viene. Ahora, analizamos este nudo, ¿cierto? Que sería este nudo, sería esta corriente que entra y esta que sale. Por lo tanto, sería la suma de estas dos corrientes, ¿cierto? E igual a esta corriente que está acá. Entonces vamos, ahora pasemos a la otra para que vean lo que tú me estabas pidiendo, que está acá completo. 20 menos V1 partido por 10, ¿cierto? Que sería esta corriente que fluye acá, ¿ah? La corriente que está acá. Sería igual, ¿cierto? Como esa es la corriente que está entrando, sería igual a la suma de las dos que están saliendo. Por lo tanto, sería igual a V1 partido por menos J2,5, que sería esta corriente, ¿cierto? Que sería V1 menos 0, que es V1, dividido por menos J2,5. Y ahora, esta se le tiene que sumar esta corriente. ¿Y esta corriente cuánto sería? V1 menos V2 partido por J4. Por lo tanto, aquí ustedes ven, se tiene esta ecuación. Se tiene este juego de ecuaciones que corresponde al nudo 1, como dice acá. Corresponde al nudo 1. Voy a repetir, ¿cierto? Sería esta corriente
ya sería igual a la suma de esta corriente más esta corriente. ¿Y cómo se determinan las corrientes? Se determinan, ¿cierto?, la diferencia de potencial dividido por la impedancia. Diferencia de potencial dividido por la impedancia. Y ahí queda nuestro sistema de ecuación, ¿cierto?, en el nudo 1, que ordenándolo, ¿cierto?, ordenándolo queda de esta forma. Esto ya es matemática, ¿cierto?, de fracciones, así que ustedes ahí ya tienen que saber lo que es matemática de fracciones, para que de esto les resulte esto que está acá. Ahí tienen que saber fracciones, pues eso se enseña en primero o segundo medio. Así que, si no, ahí tienen que echar mano a un librito, ¿cierto?, donde enseñe lo que es suma de fracciones, porque aquí lo que están haciendo es sumar dos fracciones. Por lo tanto, tendríamos este sistema de ecuación que sería la ecuación del nudo 1. Vamos al nudo 2. Como les decía, en el nudo 2, acá, sería esta corriente más esta corriente e igual a esta corriente. Repito, la suma de las corrientes que entran al nudo es igual a la suma de las corrientes que salen del nudo. Entonces, tendríamos, ¿cierto?, 2 y su X. 2 y su X está entrando, ¿cierto? Por lo tanto, tendríamos que sumarle esta otra de acá. Pues y esta otra sería, ¿cuánto sería esta corriente? B1 menos B2 dividido por J4. Vamos viendo. B1 menos B2 partido por J4. Y acá sería igual a la corriente que está saliendo, ¿cierto? Porque sería la corriente que está saliendo acá, que sería B2 menos 0, porque este es potencial 0. Esa sería la diferencia de potencial que tenemos acá. Sería B2 menos 0 partido por J2, ¿cierto? B2 partido por J2. Porque el 0, ¿para qué lo vamos a poner? Pues no tiene sentido. Este sería, pero 1 sub X, acordémonos que lo que es la corriente I sub X, fíjense, sería la corriente que está acá. Por lo tanto, la corriente I sub X sería igual a B1, ¿ya? B1 partido por menos J2,5. Y su X sería B1 dividido por menos J2,5, que es la caída de tensión partido por la impedancia. Ese sería el valor de I sub X. Por lo tanto, se reemplaza acá. Porque se fijan 2 I sub X, reemplazo el I sub X y me quedaría este factor. Este factor es 2 I sub X. Repito, este factor es 2 I sub X. ¿Ya? Por lo tanto, aquí tengo mi sistema en el nudo 2, que lo ordeno, ¿cierto? Hago la suma, aquí tenemos, obviamente tenemos la suma de fracciones, hay que ordenar todo esto y me va a dar esta ecuación. Por lo tanto, tengo mis dos sistemas de ecuaciones. Aquí tengo un sistema de ecuaciones, este es mi segundo sistema de ecuaciones. Por lo tanto, tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. Tengo dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿cierto? Las incógnitas serían B1 y B2. Por lo tanto, aplicamos, ¿cierto? Determinante. No sé si vieron los videos de cómo solucionar por determinante por la regla de Kramer. Lo que era el sistema de ecuaciones con dos y tres incógnitas. ¿Lo vieron o no? No, profe. Bueno, entonces, por caso, lo que les puedo seguir explicando. ¿Ya? Bueno, al aplicar determinantes, obviamente vamos a llegar, ¿cierto? Que la corriente B1 es igual a 18,97 con un ángulo de 18,43 y B2 es 13,91 con un ángulo de 198,3. La incógnita es la corriente I sub X. Por lo tanto, I sub X era B1. La corriente I sub X, ¿cierto? Es igual a B1, mejor se ve aquí, B1 partido por menos J2,5. Estamos calculando I sub X.
Por lo tanto, I sub X, que sería B1 partido por menos J 2,5. Hacemos el reemplazo de B1. Y finalmente me daría 7,59 con un ángulo de 108,4. Que lo llevo al dominio del tiempo y por lo tanto I sub X sería igual a 7,59 coseno de 4t más el ángulo. Y ahí estaría solucionado. Pero si no estudian, chiquillos, lo que yo les dejo, ahora eso de las determinantes de la enseñanza media. Así que yo les subí el video por gentileza, pero es algo que ustedes deberían saber resolver dos ecuaciones con dos incógnitas. Eso es, me parece que es segundo medio. Profe, Sí, dime nomás. profe, ¿será posible que usted pueda desarrollar un ejercicio e ir viéndolo como lo va desarrollando para ver el paso a paso? Aquí está hecho este ejercicio paso a paso. Es que para mí, profe, yo quedé nulo con lo que me explicó, yo quedé nulo, quedé igual. Entonces, no sé si será posible, por eso le estoy preguntando si será posible o no. Si Pero, puede desarrollar un ejercicio paso a paso. A ver, no me entiendes, o yo no te entiendo, pero este ejercicio está hecho paso a paso. Entonces, Ya, profe, muchas gracias. de nada. El método de Kramer simplemente es multiplicar cruzado todo, nada. El método de Kramer, claro, tú calculáis dos determinantes, ¿cierto? La determinante general y la determinante que tiene que ver con la variable. Y este se multiplica en cruzado y se resta este otro, ¿cierto? Sería este por este menos este por este. Ese sería, profe, ese sería de dos determinantes. Este caso, claro, sería de dos determinantes, porque son dos, ¿cierto? Lo que son ¿cómo se llama? La incógnita. Por lo tanto, en este caso son de dos por dos. Y la determinante, ¿cierto? De 1, obviamente se reemplazan, pero ahí es que ustedes tienen que ver, digamos, los videos que yo les dejo también, porque yo insisto, o sea, a ver, yo insisto, o sea, Profesor, buenas tardes, sabe que yo vi los videos, pero sabe lo que pasa, que yo me pierdo, como explica usted, por donde lo hace con letras. Por ejemplo, B1 no entiendo el valor que tiene, ni B2, J, por eso el compañero le pide si puede hacer un desarrollo con números, porque no todos entendemos la forma que está explicando usted, profesor. Yo, de hecho, estoy más colgado desde la clase anterior, por eso le pido yo también si es que pudiera hacer uno con números para entender el desarrollo, profesor. Pero mira, ¿esto qué es lo que son? ¿Son letras o son números? Disculpa que te lo pregunte. El J, por ejemplo, el B1, no sé, ¿qué valor tiene el B1 y B2? Por eso, son incógnitas. Es lo mismo que X e Y. Es exactamente lo mismo que X e Y. ¿La J tiene algún valor, decía usted, por lo que estaba entendiéndole? Sí. El ángulo de 90 grados, la J. Y menos J es ángulo de menos 90. Y ahí tendría que poner ángulo de 90 por 2. Claro, aquí lo hice con ángulos, ¿cierto? Para que pudieran ver un poquitito con claro, a eso me refiero yo, porque con números, para mí, es más fácil entender, que me pierdo un poco con... Aquí está esto. Que eso es lo que no entiendo. O sea, ¿qué me piden ustedes que además les haga de lo que está hecho? Porque ¿cómo está? Aquí está un ejercicio paso a paso y hecho con números. Entonces, sinceramente, no sé qué me están pidiendo. ¿Qué quieres que te diga? O sea, este se lo acabo de explicar, hecho paso a paso. Como se lo acabo de explicar, pues, profesor, ¿cómo está el ejercicio ahí? 2,5 ángulo de 90. Por eso le digo. Por eso te digo, claro, reemplacen la J por un ángulo de 90 y la menos J por un ángulo de menos 90. Profe, yo no vi su video, pero sé calcular determinantes. Lo que necesitan los chicos es hacer otro ejercicio, pero con la misma base. Eso es lo que están pidiendo. No hacer el mismo ejercicio, porque todos entendemos que este ejercicio ya está resuelto paso a paso. Eso era haber hecho un ejemplo, otro ejemplo nuevo, con nuevos números. Digamos. Voy a ser bien honesto. Es ahí donde yo me pierdo, porque me dicen este ejercicio, hagámoslo paso a paso y con números. Entonces yo miro el ejercicio, y no es por ser pesado, pero yo veo que está hecho paso a paso, y yo lo he explicado además en el video, está hecho paso a paso y con números, donde B1 es la incógnita y B2 es la otra incógnita. Les expliqué que J es lo mismo que ángulo de 90, menos J es ángulo de menos 90. Entonces, sinceramente,
No sé qué me están pidiendo, o sea, no lo entiendo, porque si me dicen ejercicio paso a paso con números, yo digo, No, otro ejercicio, no el mismo. no A sé eso si se refería la no sé si estoy en otro planeta o no le entiendo, sinceramente no le entiendo. Sí, parece que no nos entendemos. Era otro ejercicio, no el mismo. No, pues si este ya está hecho. Parece haber hecho otro ejercicio, haberlo desarrollado así. Hagamos este, pues. Que también Eso. está hecho paso a paso. Entonces, es ahí es donde yo tengo que ser un poquito, no sé, chuta, ¿qué Profe. quieren que haga? Pues si están hechos paso a paso y yo lo voy explicando paso a paso y están hechos con números, no entiendo qué necesitan, ¿no? O sea, honestamente, no. Disculpe, Sí, te disculpo. el paso a paso lo podría ir haciendo al lado del circuito para ir entendiéndolo, porque si están en diferentes hojas, ahí me cuesta entenderlo así, pero si voy viendo el circuito, Sí. voy diciendo, por esto otro, por esto. Imprímelo, imprime las ¿No? dos hojas, ya, para que lo tengas dentro de la misma hoja. ¿Mm? O es mucho pedir que lo imprimas en una hoja, o sea, porque tú sabes que ¿cómo se llama? Lo que es el PDF o esto se pueden imprimir una al lado de la otra, o sea, hay varias formas de imprimir. Pero, a ver, ¿qué quieres que anote al lado de 20 con raya 0 y que omega es igual a 4? Es eso, no es otra cosa, pues entonces no sé qué otra cosa les puedo explicar, pues no. El ejercicio está desarrollado paso a paso y con números. Y este otro ejercicio que ustedes me dicen, veamos otro ejercicio, perfecto, veamos este otro entonces. Porque aquí, ¿cuáles son las incógnitas? B1 y B2. Donde tenemos fuentes de corriente, aquí tenemos una fuente de corriente. Tenemos acá, aquí no hay que calcular lo que son las bobinas o calcular los condensadores porque ya están calculados. Acá tenemos una fuente de tensión que vale 10,45. ¿Qué no entienden de este circuito para explicárselo? Profe, vamos nomás, avancemos ahí, vaya paso explicando el paso a paso nomás. Claro, es que eso es lo que estoy haciendo, pues Sí. es ahí donde yo me pierdo cuando me dicen que yo explique paso a paso. Si eso es lo que estoy haciendo y no me estoy saltando ningún paso. Entonces a ellos les pido que también ustedes vayan anotando cuando voy explicando algunas cosas, que también las vayan anotando, o sea, por qué sumo tal cosa o por qué divido por tal o cual, ¿ya? Voy a explicar este paso a paso, ¿ya? Lo voy a explicar paso a paso. Acá tenemos, ¿cierto?, un circuito donde se pide lo que es el voltaje V1, se pide el voltaje V2. ¿Se acuerdan que vimos la clase pasada, y espero que lo hayan repasado, que teníamos dos posibilidades de una fuente de tensión? En un caso, cuando está conectado entre un potencial y la barra de referencia. Y el otro ejemplo es cuando está conectado entre dos potenciales, ¿cierto? Vamos a volver porque lo vimos el día lunes. Un poquitito para recordarlo. ¿Cierto? Acá teníamos dos casos, ¿cierto? Cuando se trabaja con fuentes de tensión. Cuando la fuente de tensión está entre... A ver, era caso 1, ¿cierto? Cuando está entre un potencial y lo que es la referencia, en ese caso el potencial toma el valor de la fuente. Ese era un caso, que fue que lo explicamos el día lunes. Y el otro caso, ¿cierto? Que sería este cuando está conectado a dos potenciales, a dos potenciales en los cuales ninguno de los dos es un potencial de referencia, 0. Por lo tanto, la fuente que valor toma, en este caso es V1 menos V2. Ese es el valor que toma la fuente, V1 menos V2. Ahora, cuando está conectado... Sí, dime nomás. Una pregunta sobre eso. Sí. Mire, eso cuando usted habla de potencial 1 y 2 son, por ejemplo, dos positivos. No necesariamente porque hay que calcularlo. Es que
Me pasó algo parecido en la pega, por eso le pregunto la pregunta. No. Estoy hablando de otra cosa que no es eso, ¿ya? Ya. Pero en este caso, V1 y V2 son dos potenciales distintos de cero. No sé si alguno será positivo y el otro negativo, porque eso hay que calcularlo. ¿Ya? Ahora, ojo, aquí estamos en corriente alterna. ¿Ya? En corriente alterna no se habla a lo mejor de positivo y negativo, se habla porque las ondas son sinusoidales. Se habla de fase neutra. Claro. Entonces, ahora, ninguno de estos dos es neutro, porque si no serían potencial cero, ¿cierto? Sería potencial cero. El neutro, acordémonos que va a potencial cero a través de una puesta a tierra que se llama tierra de servicio. Ahora, cuando tenemos esta configuración de la fuente de tensión que está conectado a dos potenciales, esto se llama un supernudo. Y esto hay que tenerlo claro para desarrollar el ejercicio que estamos viendo ahora, ¿cierto? Por eso quería volver para explicar algo que ya vimos el día lunes, pero ahora darle un nuevo nombre, supernudo. Se llaman supernudo cuando la fuente de tensión está conectada a dos potenciales y esos dos potenciales son diferentes de tierra o diferentes de cero. ¿Ah? Se llaman supernudo. Vamos a volver entonces al ejercicio. Vamos acá. Por lo tanto, aquí tenemos un supernudo. Se fijan, esta fuente de tensión está conectada a estos dos potenciales, a V1 y V2, que era igual lo que veíamos en la figura hace un rato, que son diferentes de cero, ¿cierto? Porque este es el potencial de referencia que es potencial cero. Por lo tanto, esto se llama supernudo. ¿Qué significa eso? Que hay que calcular, cuando se da esta situación, hay que calcular las corrientes que llegan a este supernudo. Veamos, antes de ver esto que tenemos acá, ¿ya? Antes de ver esto que tenemos acá, vamos a ver acá. ¿Se fijan? Acá tenemos el supernudo. Fijémonos. Tenemos esta situación en que la fuente de tensión está conectada a dos potenciales que son diferentes del de referencia. Por lo tanto, esto configura lo que se llama un supernudo. Supernudo. Por lo tanto, esta es la figura en la cual queda. Y a este supernudo, fijémonos que está entrando esta corriente, está saliendo esta corriente, está saliendo esta corriente y está saliendo esta corriente. Por lo tanto, tenemos a este supernudo, tenemos una corriente que entra y tenemos tres corrientes que salen. Repito, tenemos una corriente que entra y tenemos tres corrientes que salen de este supernudo. Ahora, de acuerdo a lo que vimos el día lunes, ¿cierto? Este voltaje sería igual a V1 menos V2, ¿cierto? Eso lo vimos el día lunes cuando tenemos esta configuración. Repito, el voltaje de esta fuente sería igual a V1 menos V2. Que lo tenemos acá, ¿cierto? Lo tenemos acá. Es lo mismo que esto, ¿eh? Porque el V2 lo paso para el otro lado y me pasa como negativo, por lo tanto, 10 con ángulo de 45 sería igual a V1 menos V2. Es lo mismo, ¿eh? Por lo que tenemos en este punto. Entonces, veamos la matemática del supernudo, que tenemos una corriente que entra y tres corrientes que salen, ¿cierto? Por lo tanto, fijémonos acá, que 3 sería el valor de la corriente que entra, 3 sería el valor de la corriente que entra, sería igual a las que salen, ¿cierto? Que tenemos una que sale, dos que sale y tres que sale. Esta que sale, ¿cierto? La corriente sería V1 partido por menos J3. V1 partido por menos J3, ¿cierto? Esta está saliendo del supernudo, ¿eh? Este sería un supernudo. Esta otra corriente sería V2 partido por J6, ¿se fija? V2 partido por J6, porque V2 menos 0, ¿cierto? Porque sería respecto del nudo de referencia. Y en este caso sería V2, ¿cierto? Menos 12. O sea, perdón, partido por 12.
Por lo tanto, tenemos este sistema de ecuación respecto del supernudo. Respecto del supernudo. No sé si les quedó claro lo que es un supernudo, chiquillo, o se lo explico de nuevo. Porfa, profe. Según lo que entendí yo, profe. Sí, dime nomás. Sí, según lo que entendí, el supernudo es cuando circula el voltaje o la corriente por un mismo punto y tiene distintas salidas, ¿cierto? Más o menos, fíjate, porque acuérdate que el supernudo se da cuando tenemos una fuente de tensión que está conectada a dos nudos, ¿ya? Y ninguno de esos nudos es el de referencia. Repito, el supernudo se produce cuando tenemos una fuente de tensión conectado a dos potenciales o a dos nudos y ninguno de ellos corresponde a lo que es el nudo de referencia, que en este caso es donde está la Tierra. Ese es un supernudo. No sé si les queda un poquito más claro ahí. No, profe. Es complicado. No, sí es complicado. Es complicado. No, si no es, sí, pero eso es un supernudo. Tengo una duda. ¿El V2 Sí, hizo, usted dijo que vale 0? ¿No se refleja el voltaje de 10 con ángulo de 45? ¿El V2? No, pues lo que pasa es que acá hay que determinar V1 y V2. ¿Por qué? Porque mira, fíjate que el más... ¿Cómo? Adelante. Prosiga. Cuando tenemos dos elementos que están en paralelo, ¿cierto? Tienen que tener la misma tensión, ¿sí o no? Ese es un principio básico. Por lo tanto, la tensión acá, ¿cierto? Es la misma que de la fuente. ¿Sí o no? Porque están en paralelo, o sea, esta fuente está en paralelo con la resistencia de 4. ¿Ya? Como esta tiene la misma tensión de la fuente, ¿cuánto sería la tensión acá? V1 menos V2. V1 menos V2. Pues esa es la diferencia de potencial en un elemento. V1 menos V2. Esa sería la caída de potencial acá en esta resistencia. Por lo tanto, mismo que 10 ángulo de 45, ¿no? Eso mismo, exacto. Por eso, 10 con 45 es igual a V1 menos V2. ¿Sí? Eso, acuérdense de ir repasando lo que vamos viendo, porque eso lo habíamos visto el día lunes acá. ¿Se fijan? Acá, el voltaje de la fuente es igual a V1 menos V2. Y esto es exactamente lo que tenemos acá. El voltaje de la fuente es igual a V1 menos V2. Es exactamente lo mismo. Estoy repitiendo ahora matemáticamente lo que vimos el día lunes. ¿Sí? Ahora, esta configuración, voy a volver a repetir, en la cual la fuente de tensión está conectada a dos potenciales y que ninguno de ellos es el potencial de referencia, esto se llama supernudo. O sea, sería... Por lo tanto, en este supernudo, que vamos a volver al tenemos que calcular, ¿cierto?, todas las corrientes que entran y salen a este supernudo. Por lo tanto, aquí tenemos una corriente que entra y tenemos 3 corrientes que salen. Y de acuerdo a las leyes de Kirchhoff de las corrientes, la corriente que entra tiene que ser igual a la suma de las corrientes que salen. Si volvemos atrás, aquí tenemos por la corriente que entra, que son 3 amperes, es igual a la suma de las corrientes que salen. Pero por ley de Ohm, la corriente es el voltaje partido por la impedancia. Por lo tanto, el voltaje sería V1 menos 0 partido por menos J3. V1 partido por menos J3. La otra corriente sería V2 partido por J6. Y la otra corriente que también está saliendo sería V2 partido por 12, por el valor de la resistencia. Por lo tanto, tendríamos esto que sería la suma de las corrientes al nudo, en este caso que es un supernudo. ¿Ya? Profe. Sí, dime. Siempre hay que convertir los valores a ohm. Lo que pasa, fíjate, que tú puedes trabajar de dos maneras. Puedes trabajar en el dominio del tiempo
en el cual vas a trabajar, ¿cierto? Vas a trabajar con un faradio, vas a trabajar en Henry. Y el problema que ahí las corrientes y los voltajes son integrales, son derivadas. Por lo tanto, para trabajar el circuito en el dominio del tiempo vas a tener que trabajar con lo que te digo, con ecuaciones integro-diferenciales. Y una manera mucho más simple de trabajar los circuitos en el dominio fasorial, que es el dominio de la frecuencia. Y es por eso que es súper importante transformarla sí o sí a ohm. Porque si no vas a tener que trabajar con derivadas o con integrales. No sé si te queda claro. Más que claro, profe. Sí, pues, ¿para qué nos vamos a enredar más trabajando con derivadas integrales si nos dijeron, oye, trabajen con fasores que es mucho más fácil? Entonces, por eso trabajamos con fasores, porque es mucho más simple. Profe, para recapitular, entonces, el V1 sería el V1 partido por J3, entonces sería 10 con ángulo de 45 grados, partido por 3 con ángulo de menos 90. A ver, no. Si este V1 no es igual a esto. No. V1 no es igual a esto. ¿Por qué? Porque esta fuente está conectada a dos potenciales diferentes de cero. Si V2 estuviera conectado a potencial de cero, ahí estaría correcto lo que tú dices. Entonces no sabemos el valor de V1 y eso es lo que tenemos que buscar. Ni ninguno de V2, no los conocemos, son dos incógnitas que tenemos que resolver. Ya, entonces esa era la duda que tenía. Sí, pues mira, fíjate que de hecho en la página que viene está expresado acá. ¿Te fijas o no? Están las dos incógnitas respecto de la fuente de tensión. Por lo tanto, V1 menos V2 es igual a la fuente de tensión. ¿Te fijas? Sí, esa es la parte en la cual no entendíamos, porque usted decía V1 menos V2 y los valores de V1 y V2 no sabemos. No, por eso hay que obtenerlos. Sí, estas son ecuaciones. En la fondo, cuando nosotros resolvemos lo que tiene que ver con las corrientes de nudo, nos van a dar ecuaciones en el que las incógnitas van a ser V1 y V2. Lo mismo que si trabajáramos con X e Y, ¿cierto? Para acordarnos de las ecuaciones de dos incógnitas. Lo que pasa es que V1 es igual a X y V2 es igual a Y. Básicamente. Síganos, profe, ahora me quedo más claro. Perfecto. No, pero pregunten nomás, chiquillos, porque como esta cuestión no es simple, ya no me molesta repetir 3 veces la cuestión, o sea, hasta que vayan entendiendo. Esto hay que estudiarlo, chiquillos, o sea, cuando yo les digo, chiquillos, repasen por favor esto, es porque lo vamos a ocupar en la clase siguiente. Entonces, si ustedes no lo repasan, obviamente van a estar llenos de dudas siempre. Y ahí es importante revisar nuevamente el video, irse al ejercicio, hacerlo una vez, 2 veces, hasta que se vaya entendiendo. ¿Ya? Rafa, una pregunta. Sí, dime nomás. ¿Por qué cuando estás haciendo la ecuación de las leyes de las corrientes, no consideró la resistencia? La resistencia. No la consideré porque esta resistencia es parte del supernudo, por eso no la considero. ¿Te fijáis? Es parte del supernudo. O sea, ¿qué quiere decir? Si en otro ejercicio te aparece una fuente de tensión en paralelo con una resistencia y que además V1 y V2, ninguno de los dos es el de referencia, eso quiere decir que aquí tú tienes que configurar un supernudo de esta manera. ¿Ya? No sé si te quedó claro. Sí. Y por eso no la consideré, porque es parte del supernudo. Por lo tanto, ¿qué es lo que tengo que calcular? Las corrientes que entran y salen del supernudo. Y es por eso que no la consideré en ese caso. Entonces, salen dos ecuaciones. Sale una ecuación que sería esta de acá, ¿cierto? V1 menos V2 va a ser igual a 10 con el ángulo de 45, que esa nace de acá, ¿cierto? Que tenemos la fuente de tensión. El más está apuntando a V1, el menos está apuntando a V2. Por lo tanto, V1 menos V2 sería igual a la fuente, ¿cierto? Al voltaje de la fuente. Ahí ya tenemos una ecuación. Aquí tenemos una ecuación.
¿Cómo? Hay un error de tipeo ahí, porque ¿Por dice qué? B1 es igual a B2. Sí, pero no? pasa B2 al otro lado y te va a quedar con signo negativo. Claro. ¿O no? Ah, ya. Sí. Así que no hay ningún error de tipeo. No, ¿Ya? es que como, sí, es que porque se salta una parte por eso. Sí, no, Lo pero pasó. no hay ningún problema. No hay ningún problema. Bueno, acá lo pasaron, porque esto yo lo copié del libro El Sadicua, ese que yo les he recomendado varias veces que lo bajen porque está en la internet. ¿Ya? Y ahí yo saqué de ahí este ejercicio. ¿Ah? Ojo, de ahí lo saqué. Falta la parte donde dice B1 menos B2 igual a 10 a 45 y pasa para el otro lado. No es que falte, porque yo se las he repetido como 10 veces. O 10 veces. Sí, pero al mostrarla ahí. O no se las he repetido como 10 veces. A ver, dime. Yo creo como 20. 20, ya. Pasemos a 30, hasta que lo entiendan. Pero no importa, profe, sí. Todos Sí, partimos de la misma digo, forma. no me importa repetir 3, 4 veces. La idea es que entiendan. Ahora, yo no me puedo asegurar que entiendan los 40 del curso. O sea, chuta, si hay alguien que no entiende, ahí a qué queréis que haga, pues no voy con una pistola a la casa para... No, pues o sea, en el fondo, ¿qué tengo que hacer yo? Que la mayoría pueda entender y entender bien. ¿Ah? O sea, o ideal si aprenden todo. Es ideal. ¿Ah? Pero siempre en los cursos hay algunos que entienden y otros que no entienden, y obviamente hay algunos que aprueban y otros que reprueban. Lo ideal es que todos aprueben, indudablemente. Y también nos ayudamos entre nosotros. Esa es la idea. Sí, por supuesto. Yo sé que se ayudan hasta en las pruebas. Eso lo tengo más que claro. Te quedaste callado. Qué raro. No, que pronto pasó un amigo. Vamos a ir a su casa con un rifle, profe. Ya, sigamos entonces con este ejercicio. Ya por lo menos entendimos por qué sale esta ecuación, ¿cierto? Que es del supernudo, que es lo mismo que B1 menos B2, ¿cierto? Es igual a 10 con ángulo de 45. Y aquí tenemos la otra ecuación que tiene que ver con las corrientes que entran y salen respecto del supernudo. Entonces, para buscar las corrientes, encontrar los valores de B1 y B2. Para sacar la corriente tenemos que encontrar los valores de B1 y B2. Sí, pero no es necesario, porque aquí lo que se está pidiendo, obviamente la incógnita acá es B1 y B2, no son las corrientes. Por eso las corrientes tú las trabajas por la ley de Ohm, y la ley de Ohm te dice que la corriente es igual al voltaje partido por la impedancia. Sí. ¿Cierto? ¿Y cuánto sería el voltaje? ¿Cuánto sería el voltaje en este condensador? Si no tengo B1, lo saco con el voltaje de arriba. Es B1, profe, porque el de abajo está conectado, es 0. Exacto, por lo tanto sería B1 partido por menos J3. La corriente que circula por acá, ¿cierto? Sí, claro. Porque es el voltaje partido por la impedancia, por lo tanto sería B1 partido por menos J3. Lo mismo acá. En esta de acá, en esta inductancia, la corriente sería B2 partido por J6. Insisto, la corriente es el voltaje partido por la impedancia, y en este caso la impedancia es J6. ¿Y cuánto es el voltaje? B1 menos 0. Perdón, B2 menos 0. Por lo tanto, quedaría B2 partido por J6, que es el que tenemos acá. Y en este caso, ¿cierto? Es lo mismo, sería B2 partido por 12. Por lo tanto, aquí tenemos las corrientes. ¿Ah? Ahora, esta ecuación se convierte en esta. ¿Cómo se convierte en esa? Yo multiplico todos los factores por 12. 12 por 3, 36. Acá, ¿cierto? Sería 12, lo tengo que dividir por 3, ¿cierto? Por lo tanto, me quedaría 12 partido por 3, 4. Y como el J es negativo, arriba pasa positivo. Por eso me queda J4B1. Y acá, obviamente, se factorizó, ¿cierto? Se factorizó por B2. Por eso, ahí matemáticamente, por eso es bueno que sepan matemáticas, chiquillos. Matemáticamente esta ecuación se transforma en esta de acá. Ahora, con esta ecuación, que tiene dos incógnitas, más esta ecuación, que tiene dos incógnitas por determinante,
por la ley de Kramer, se obtienen los voltajes. Así como lo vimos acá, ¿cierto? Que se aplica la ley de Kramer con determinante. ¿Ah? Y ahí se calculan lo que son los diferentes parámetros. Aquí es exactamente lo mismo. Aquí tenemos una ecuación, y hay que ordenarla, obviamente. Aquí tenemos la otra ecuación. Aplicamos la regla de Kramer y ahí nos van a dar los valores. Ahí tenemos, por ejemplo, ahí se sacó B2 y como se reemplaza acá B2, se suma con 10 con un ángulo de 45 y se obtiene B1, que da 25,78 con un ángulo de menos 70,48. Por lo tanto, aquí están calculadas las dos incógnitas, B1 y B2, por regla de Kramer. Por eso yo les insisto, chiquillos, peguen una revisadita cómo se utiliza la regla de Kramer y cómo se multiplican cruzados los factores y se restan lo que es para el otro lado, ¿cierto? Esa es la regla de Kramer. Para ecuaciones con dos incógnitas y también les subí un link con ecuaciones con tres incógnitas, ¿ya? ¿Se fijan? Aquí está, hay dos ejercicios hechos paso a paso. Sería este ejercicio que está paso a paso. ¿Ah? Y también está este otro ejercicio que también se lo fui explicando paso a paso, ¿cierto? Considerando lo que también les expliqué, que es un supernudo. Supernudo, ¿ah? El que tenemos acá. Voy a repetir de nuevo. Cuando tenemos una fuente de tensión conectado a dos puntos, a dos nudos, que ninguno de los dos es potencial cero, eso se transforma en un supernudo. ¿Ah? Profe. Sí, dime nomás. Una consulta, ¿este ejercicio se puede resolver de la forma tradicional que conocemos, en el sentido de ir sacando la resistencia equivalente y después sacar la resistencia total y después ir sacando las corrientes parciales o las tensiones parciales? Lo que pasa, fíjate que el problema que acá tienes, por ejemplo, tienes este paralelo, pero en este paralelo tú tienes una bobina con una resistencia. Correcto. ¿Te fijas o no? Por lo tanto, tendrías que sacar el paralelo que te va a dar una impedancia, no te va a dar una resistencia. Correcto, que es el... Sí. Ahora, perfectamente tú lo puedes trabajar si haces el paralelo, que te va a dar una impedancia. Correcto. Por lo tanto, obviamente que va a tener una sola corriente. ¿Estamos de acuerdo? Que va a pasar por la impedancia, no por... No, ¿ya? Te tiene que dar exactamente el mismo resultado. Exactamente el mismo resultado. ¿Ya? Ya, perfecto. Si quieres lo haces como dices tú, sacando este paralelo, ¿ya? Pero ahí ya no podía hacer nada más, pues, porque aquí tenéis un triángulo, no tenéis ni paralelo ni serie aquí, ¿sí o no? Ahí habría que sacar dos en paralelo y después nuevamente paralelo con el que había. Cualquier cantidad. Que no haya poder porque no te van a quedar en paralelo, porque este lo tienes a tierra, entonces estos no son paralelos y tampoco están en serie con la de acá, pues entonces ahí está mucho más complicado. Es que así como está, estoy más enredado que... Pero vaya a tener que estudiar y ponerle play. Profesor, sí. Profesor, ahí en esa fórmula dice el 3 igual a B1 sobre menos J3, el 3 es el valor de la fuente de corriente, ¿no? ¿Verdad? No, este 3, pues si la fuente de corriente está acá, este 3. Ya. Sí, ese 3. El 3 es de la fuente de corriente y claro. Menos J3 es el valor de la reactancia capacitiva de acá. Ya. Sí, ya lo entendí. Sí. Ya. Y este J6 es este de acá. Y este 12 es este de acá. Por las corrientes, ¿cierto? Esto es una corriente, esta es otra corriente y esta es otra corriente. ¿Y cómo se calcula la corriente? El voltaje partido por la impedancia. Eso es lo que estuvimos haciendo acá. ¿Alguna otra consulta, chiquillos? Bueno, como hay dos ejercicios resueltos, ya aquí hay ejercicios propuestos. Tenemos acá, por ejemplo, los resultados, ¿cierto? Aquí, ¿qué es lo que se pide? B1 y B2. Acá tenemos una fuente de corriente que está apuntando a este nudo. Aquí tenemos una fuente de tensión que está apuntando a este, pero de tensión controlada. ¿Ya?
Por lo tanto, aquí tenemos un nudo, tenemos otro nudo y tenemos que calcular las corrientes, ¿cierto? Las corrientes que ingresan a este nudo, que va a dar una ecuación. Las corrientes que entran a este nudo, que va a dar otra ecuación. Este hay que transformarlo, aquí está en el dominio del tiempo, hay que transformarlo a fasor, ¿cierto? Que sería 10 con un ángulo de 0. ¿Ah? Lo vamos a trabajar como seno nomás, de tal manera que después la transformación también lo hacemos a seno, para no estar sumando o restando 90 grados. Así que lo pueden trabajar como seno nomás. Por lo tanto, la corriente sería 10 con un ángulo de 0 grados. ¿Ah? 10 con un ángulo de 0 grados. Esa sería esta corriente que está inyectando acá a este nudo. ¿Ah? Este sería un ejercicio con las respuestas. Aquí tendríamos otro ejercicio también con las respuestas. Se fijan, acá tenemos una fuente de tensión que está entre dos potenciales. Por lo tanto, V1 menos V2 es igual a 20,60. Aquí no es un supernudo este, ¿eh? Porque no tiene algún elemento en paralelo. Por lo tanto, lo único que podemos sacar de acá, que V1 menos V2 es igual a 20 con un ángulo de 60. ¿No? Y hay que hacer las ecuaciones, obviamente, en cada nudo. Y aquí estarían los resultados. Otro ejercicio. Acá tenemos otro ejercicio, donde tenemos dos fuentes de corriente. Este lo saqué de otro libro, ¿eh? De otro libro. Ya. Tenemos dos fuentes de corriente, ¿cierto? Una que sale de este nudo y otra que entra a este nudo. Y este lo tiran a, ¿cómo se llama? A referencia, ¿cierto? A potencial de referencia. Este de aquí abajo. Por lo tanto, también hay que encontrar dos ecuaciones. Y tienen otro ejercicio también. Ah, no, este es cómo se resuelve. Este ejercicio, disculpen, aquí está resuelto. Está resuelto paso a paso también. Y aquí tenemos ya otro ejercicio también con su solución. Bueno, como les dije, hay hartos ejercicios con las soluciones paso a paso, ¿cierto? Y también hay algunos que son propuestos. Por lo tanto, lo ideal, chiquillos, es que ustedes vayan estudiando. Vean este video de esta clase, véanla ya más de una vez. Estudien, por favor, lo que son las materias anteriores a estos ejercicios, porque ahí se explica cómo se desarrollan estos ejercicios. Tienen que aprender nuevamente a resolver ciertas ecuaciones, dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Ya? Pueden ocupar la regla de Kramer. Ahora, si ustedes saben ocupar otro método, pueden ocupar el otro método, no hay ningún problema. Lo importante es que los vayan trabajando. Ya vamos a volver a la clase. Ahí estaríamos, chiquillos. Básico, 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 estudiar, estudiar, estudiar. Profe, disculpe. Sí, dijo del SADIQ capítulo 3, ¿cierto? No me acuerdo qué capítulo es, sinceramente. No. En la presentación dice tema 3, me imagino que es el mismo. Pero es tema 3, no es el capítulo 3. Me parece que es el 8 o el 9. El 8 o el 9, por ahí está. Estaba buscando, no encuentra eso. Gracias. Sí, ningún problema. Hay otros libros, hay un montón de libros de análisis de circuitos donde enseñan esto, así que hay una bibliografía completa que la vimos el primer día de clase, así que ustedes pueden recurrir a esa bibliografía, por supuesto que sí. Antes de terminar, ¿alguna otra consulta, chiquillos? Porque el lunes ya vamos a empezar a ver otra materia, que es análisis de mallas, corrientes de malla. Estos son voltajes de nudo. La otra metodología es voltajes de malla. Insisto, este ramo requiere de estudio, chiquillos. O sea, no crean que van a pasar el ramo. Algunos lo pasará copiando, ya sí será uno o dos, pero después en el futuro van a dar tremendo bote. ¿Profe? Y eso no es lo bueno. ¿Profe? Sí, dime. Quería hacer la consulta cuando